En el corazón del bosque de Chapultepec, se alza uno de los iconos más impresionantes de la arquitectura moderna mexicana, el Museo Nacional de Antropología. Diseñado en 1964 por el visionario arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, junto con Rafael Mijares y Jorge Campuzano, este edificio entiende la luz y el espacio como poesía en concreto. Con 45.000 metros cuadrados construidos, 23 salas de exposición y un imponente paraguas de concreto central sostenido por una única columna, el museo ofrece una experiencia arquitectónica monumental que abraza la riqueza cultural de México. Manifiesta como un templo moderno, un espacio donde arquitectura y memoria convergen. Su grandeza fue reconocida en 2025 con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de la Concordia. No te pierdas la inauguración de la Casa Estudio de Pedro Ramírez Vázquez por Amazing Speakers, el 17 de septiembre de 2025, a las 18 horas. Reserva en el correo info@amazingspeakers.com o al número 55 35 62 42 79. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Espinosa, diseñador de joyas, y voy a empezar a contarte un poco acerca de mi trayectoria, de cómo inicié en este fascinante mundo de la joyería. Eh, Soy mexicano, guerrerense, del norte del estado de Guerrero, un pueblo que se llama Tasco, que es la cuna de la plata por excelencia en Latinoamérica. Y es que ahí Hernán Cortés descubrió, en la búsqueda de plomo para seguir construyendo armas para la conquista, minas de plata y de oro riquísimas. Y esto se consta en las cartas que le escribía a su majestad Carlos V en aquel momento, a quien pues le reportaba todo lo que estaba sucediendo en esta parte del continente ahora llamado continente americano, y que habían encontrado estas minas extraordinarias. Y es a partir de ahí que Tasco se vuelve en este pueblo platero por excelencia, primero solamente de extracción, pues con la técnica que se utilizaba en aquel momento, y que era muy sencilla y pues muy de la época, y durante muchísimos cientos de años se explotaron estas minas. Hace más o menos unos 100 años, el maestro arquitecto norteamericano llamado William Spratling llega a Tasco y queda fascinado con la arquitectura de este pueblo de casas blancas y tejados rojos, y decide afincarse ahí en Tasco y construir este primer gran taller de joyería llamado Las Delicias. Y este taller es el inicio del mundo de la platería y de la joyería en México, que le da este reconocimiento, y que cuando hablas de plata, de tequila y de mariachi, fuera de México es tan reconocido, tan querido y tan aceptado. Y entonces William Spratling crea a través de su óptica arquitectónica este estilo único y diferente, porque todas las piezas del maestro Spratling pues son efectivamente tomadas de elementos muy mexicanos, pero también con una geometría natural en los arquitectos, y logra dar esta belleza y esta diferenciación a lo que hasta ese momento se hacía. Esto aunado a una mente maestra mercadológica en los años 20 y 30 hace que muchas de sus amistades de Hollywood visiten Tasco, conozcan esta belleza natural y que conozcan también el trabajo que él está realizando aquí en nuestro país. Y vivió por muchísimos años dándole conocimiento a mucha gente, a muchos artesanos locales que fueron formándose como pues lo que hoy son grandes maestros y grandes incluso marcas creadas en los 40s y 50s, y que hoy son pues pupilos de aquel iniciador revolucionario que es William Spratling. Así que por ello el arquitecto Spratling en México, y George Jensen en Dinamarca son mis íconos y mi inspiración como creativo. Bueno, después de esto, esto es un poquito de historia con respecto a lo que pasó y por qué se convierte Tasco en un pueblo platero tan importante.
También figuras en esa época, figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera, Dolores del Río y muchas hombres y mujeres famosos de la época, gente que en las letras y en la música y en las artes en general visitaban Tasco y se convertía en un lugar bohemio donde compartían conocimientos, compartían buenos momentos, por supuesto, y lograban pues esta maravillosa sinergia creativa de diferentes eh, artes y de diferentes disciplinas y que lograba concretarse ahí en este pueblo en los 40, 50, 60. Y por tanto, pues hay un bagaje cultural increíble y lugares extraordinarios con historias fantásticas, adicionalmente a la belleza arquitectónica que tiene el pueblo por sí mismo. Nazco en este pueblo hace 50 años y mi familia, mi madre, mi padre, pero sobre todo la familia de mi mamá, que es tasqueña, eh, están muy inmersos en este mundo de la joyería y por su gusto personal usan mucha joyería. Ella y sus dos hermanas, a quienes les llamaban las tres flores, ahí en un pueblo pequeño como lo era Tasco en ese momento, y eran mujeres muy arregladas, mujeres que utilizaban profusamente joyas y que disfrutaban de ellas, ¿no? Entonces, pues nací rodeado de este mundo glamoroso en este espacio tan bonito como lo es Tasco. Y estoy ahí hasta los 17 años en donde voy a empezar los estudios universitarios y me vengo a la Ciudad de México a vivir, a estudiar y a trabajar también. Empiezo a trabajar a los 17 años e inicio un negocio que afortunadamente, pues durante los primeros 2 años de trabajar en ello, tuve una interesante visión de poder comercializar, porque en ese momento yo todavía no diseñaba, solamente hacía la compra y le hacía algunos ajustes a la joyería que los artesanos ya hacían, pero les cambiaba los tonos, los colores, un poquito las formas empíricamente. Y después es que al terminar la universidad y teniendo el negocio en marcha, decido que hay que buscar alternativas de poder continuar en el mundo de la joyería, pero dándole un cambio importante. Y ese cambio importante era formalizar el diseño de la joyería y decido irme a estudiar a Los Ángeles, a un lugar un instituto, el más prestigioso en el mundo de la joyería y de la gemología, que se llama el Gemological Institute of America, que está en California, y estudio en Santa Mónica diseño de joyería como tal, y ahí es donde entiendo también, porque mis compañeros pues venían de diferentes lugares del planeta, había asiáticos, había norteamericanos por supuesto, había algunos latinoamericanos de Brasil, de Bolivia, había mexicanos no había en ese momento en el que yo estaba, pero había muchos otros países que tenían también tradición joyera, que estaban aprendiendo a diseñar. Yo lo que estudio ahí específicamente es diseño de joyería y paralelamente yo empezaba a presentar las colecciones que curaba en diferentes lugares, como Alemania, España, Francia, al mismo tiempo que estaba estudiando diseño de joyería en Estados Unidos, habiendo ya terminado la universidad aquí en México. Y es ahí donde termino la especialidad en diseño de joyería y me invita el gobierno holandés a formarme en Rotterdam durante un periodo intenso de 6 meses, después de una selección que duró casi un año, en donde me becan para poder eh, mostrarme el cómo lograr convertir este negocio, que si bien ya tenía posibilidad de generar colecciones y crearlo, aún no tenía pues muchos conocimientos que se tenían que adquirir y la verdad es que fue un momento perfecto. Tenía yo 22 años cuando me voy a Rotterdam y como creativo en este grupo increíble que formaron los holandeses,
Habían hindúes, había bolivianos, peruanos, del continente americano, había de casi representantes de todos los países que habíamos sido seleccionados, donde la primera parte es que ya tuvieses un negocio funcionando, lo que te pedían como para ser candidato a esta beca, y después que tuvieses por lo menos dos idiomas adicionales al idioma nativo, por supuesto inglés, francés y alguno más. Y finalmente, después de un periodo, me dicen que sí, que estoy aceptado, que me una al equipo y empezamos en Rotterdam a estudiar algo fascinante que a los 22 años pues me encantó el poder aprender de esta forma tan única que tienen los holandeses de enseñanza práctica, por decirlo de alguna manera. Entonces nos formaban en diferentes disciplinas, desde la parte de gestión del negocio, manejo de la logística a nivel internacional, porque tenía compañeros que diseñaban mobiliario en la India, o bien que tenían lámparas e iluminación en Indonesia. En fin, había muchas industrias creativas que estábamos unidos ahí en Rotterdam durante este periodo de formación, pero una de las que más disfruté es la clase de actuación en los negocios. Y esta era en donde los profesores o los instructores nos decían, aquí está el mapa de Europa, y nos iban mostrando las personalidades y las formas de negociación de cada uno de estos países y de cada una de estas culturas. Por ejemplo, nos decían cómo trabajar o cómo funcionaba tener una cita de negocios con un inglés, con un francés, con un español, con un italiano, dependiendo de la nacionalidad, entender los diferentes tonos de voz, la guturalidad de cada uno de los idiomas, y el cómo sentarte y trabajar con ellos a la par para poder presentar tu proyecto, tu colección, y entender que había en la mesa dos partes interesadas, quien quería comprar y quien quería vender, en estricto sentido. Y el llevar esta historia de Latinoamérica hacia estos países y contarla de manera diferente, los profesores nos decían, bueno, a mí en lo particular, me decían, Daniel, te conocemos en tu ambiente en México y conocemos claramente toda la inspiración y toda la cultura y este bagaje impresionante que existe, y ahora que te vas a dedicar a este mundo de la joyería, es muy importante que lo recuerdes en todo momento que estés negociando y que estés creando las colecciones, esta esencia de ser un diseñador mexicano, porque ya franceses, italianos y en general europeos había muchísimos, hay muchísimos, pero en ese momento pues todavía no había muchos latinoamericanos que entendiéramos y sobre todo apreciásemos nuestra propia historia, es decir, todo este bagaje que tenemos y que podíamos convertir en lo que cada uno de quienes estábamos ahí podíamos formar. En mi caso, crear joyas con historia, crear o recrear looks de personalidades impresionantes, pues como Frida Kahlo, o bien retomar iconos de diferentes lugares del Templo Mayor, de Teotihuacán, de cualquiera de estos espacios, dándoles ese toque de sofisticación con un dejo, sí de origen, pero que pudiera funcionar en cualquier latitud. Y bueno, pasaron los meses y esa instrucción, y regresando a América, me voy a Nueva York a estudiar marketing de joyería específicamente, y uniendo ya esta información, tanto la de Rotterdam como la de Nueva York, la de Los Ángeles y un poquito también la de Italia, Historia del Arte, es que tengo todos estos elementos y me pregunto qué es que voy a hacer con ellos, ¿no? Porque no tenía exactamente claro qué hacer. Y lanzo una colección que en su momento le puse un nombre, que se llamó Esteban de la Prada, no le puse mi nombre, y lo vendíamos por televisión, con una muy entrañable amiga que se llamó la señora Talina Fernández y que era una gran conductora y dominaba la televisión, y me preguntó algo muy particular, me dijo, Daniel, ¿por qué no le llamas a tu colección
con tu nombre, si tú eres quien la estás creando. Pues dejó ese eco en mi cabeza y decidí 2 o 3 meses después en que lanzaría esta primera colección en 1997 eh, con mi nombre, aquí en la torre del World Trade Center, ¿no? En la Ciudad de México, en donde se creó este primer showroom, primer espacio y donde iba incipientemente formándose Daniel Espinosa. Creo que tenía la fórmula correcta para poder convocar pues celebridades, medios, una colección nueva, diferenciada, interesante visualmente y también con un toque entre europeo y mexicano por la formación que recientemente acaba de tener en Europa, más pues la formación como tal, como creativo en joyas. Lanzo esa primera colección y en ese entonces la moda no es lo que en este momento se lanza aquí y está apareciendo en cualquier lugar del planeta a través de las redes sociales, sino que iba un poquito más lenta la información. Y entonces había que darle muchísimo más trabajo para poder compartir la esencia, el origen, la inspiración y demás, y que la gente entendiese por qué estaba esta propuesta. Había mucha geometría dentro de esta primera colección y el mundo latinoamericano no estaba tan, en ese momento, tan abierto para poder recibir un estilo tan geométrico. Estaba más acostumbrado a piezas más orgánicas, más románticas y era un poquito convencerlos, ¿no? De que era pues una propuesta nueva, diferente, y hoy se ha convertido esa colección, sigue vigente, se llama Mexican Geometry, inspirada en el arquitecto Barragán, y sigue muy presente, porque es una colección creada con cubos que se forma como hicimos en la escuela, los cubos de papel, pues aquí se hacen igual los cubos de metal, pero son cientos de cubos de metal en cada una de las piezas, en cada una de las joyas, collares, pulseras, etcétera. Y la verdad es que son esos hits que te pasan en la vida que dices, wow, esa inspiración me sigue funcionando hoy, aunque sigo creando cada 6 meses nuevas colecciones. Esta de Mexican Geometry pues llegó para quedarse, ¿no? Y la verdad es que me da tanto gusto el poder escuchar que quien la ve por primera vez se encanta con la geometría o con el estilo de esta línea, y quien la tiene desde hace muchos años la aprecia, la cuida, eh, la apapacha, le da mantenimiento y la presume con mucho gusto. Así que fue en 1997 cuando se lanza esa primera colección que se llamó Hielo Mate, porque le quité el brillo a la plata y era en tono mate. Entonces, esa primera colección utilizando los cubos se llamó como tal y posteriormente fue tomando más forma y convirtiéndose en lo que pues hoy se conoce como Mexican Geometry. Así es como se va dando cada una de estas colecciones que se lanzan 2 veces al año. Cuando creas una colección, tienes la confianza, la esperanza, el buen ánimo de que ésta resulte pues de la preferencia de tu público, la gente para quien estás pensando y diseñándolo. Ha habido todo tipo de experiencias, desde las eh, que, por ejemplo, Memorias es una colección creada con monedas de uso corriente de los años 40, 50, 60 hasta los 80, en donde en 2010 me pidieron que hiciese una colección para conmemorar los 100 años de la Revolución y los 200 años de la independencia de México. Y entonces encontré que una moneda podría de alguna manera representar a nuestro país, una moneda que ya no estaba en uso corriente en ese año, pero que había cantidades importantes de ellas en bazares, en tiendas de antigüedades y demás. Y entonces formé esta colección para poder, eh, pues, celebrar a través de mi trabajo y del diseño de joyería esta colección. Y fue ahí donde nace esta línea llamada Memorias, donde formé piezas maximalistas con monedas de 5 pesos, monedas de 1 peso, collares
multilayer de doble moneda de 1 peso y de 50 centavos. En fin, se logró el objetivo utilizando estas monedas reales y que se nota en cada una de ellas porque alguna puede ser de los 40, otra puede ser de los 50 y la quinta o sexta de la misma pieza pues resulta que es la misma moneda de 50 centavos pero es de los 80, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta colección ha recorrido el mundo, ha estado presentándose como un clásico en Francia, en España, en Italia, en Nueva York, en París, y siempre está presente porque hay alguien que este estilo les significa algo o les gusta, pero les fascina sobre todo cuando se dan cuenta de que son monedas originales y que son recolectadas en diferentes lugares, en diferentes latitudes de México, ¿no? Y que son monedas que tienen un desgaste diferente. Una moneda en una misma pieza que se repite, pues puede estar más utilizada en su momento, más desgastada, pero también tiene su historia. Y esta colección, pues gusta a mujeres de todas las edades y una de las más, de los íconos más importantes de moda en este momento, que es pues Kendall Jenner por lo que significa y por esa cobertura mediática que logra tener, pues a través de los estilistas, que es como llego a estas celebridades en diferentes lugares del planeta, pues logramos un look para un programa en Londres en donde se combinó la colección de memorias con chokers y con un estilo pues desenfadado y actual, y eso es lo que se logró con ella. Al mismo tiempo me invitaron en París cuando estaba presentando la colección a ser el joyero, digamos, que acompañaría la primera muestra de Frida Kahlo fuera de México cuando abrieron en la Casa Azul y se descubrió que estaba toda la ropa que se había guardado por muchísimos años y su primera salida fuera del país iba a ser al Victoria and Albert Museum en Londres y conocieron mi colección en París y dijeron es perfecta para acompañar en Londres la presentación esta primera vez que sale de México. Y la verdad es que son momentos muy bonitos el poder compartir en diferentes lugares del mundo la historia a través de la creación de una joya y de lo que significa, porque conocer más bien qué significa una joya para el ser humano es interesante porque siempre desde que el humano se une en comunidades y desde que camina con los dos pies erectos, se ha unido en comunidades y siempre ha utilizado joyería por diferentes razones. Joyería llamada en su momento amuletos. Estos amuletos significaban pues un elemento externo al cuerpo humano que permitía generar pues posibilidades de ganar una batalla, de tener una buena casa, de tener una buena cosecha, de agradar a los dioses, en fin, ha acompañado al cuerpo humano de hombres y de mujeres durante muchos años y ha ido evolucionando. Lo podemos ver en los cuadros de, pues, de la Edad Media y en donde la profusión de joyería mostraba el estatus de quien la portaba y de quien era pintado en ese momento. Y así ha ido evolucionando, ¿no? Antes mucha joyería para hombre, menos tal vez un poco para mujer o balanceado. En este momento tal vez está más cargado hacia las mujeres y hoy utilizamos la joyería por otras razones diferentes a las que se inició hace tiempo, ¿no? Y es agradarte a ti mismo o agradar a alguien o sorprender a alguien con un regalo. Y el entender que esta parte de la humanidad ha sido acompañada por joyería o amuletos durante tantos años, pues es interesante el poder ir pensando cómo las generaciones actuales y las que vienen, cuáles serán esos amuletos, cómo buscan transmitir su propia personalidad a través de qué estilo y de qué manera van a proyectar sus ideas y su forma de pensar a través de esta parte que se irán utilizando en mayor medida en diferentes estilos, pero seguirán utilizando esta joyería. Y
Eso me hace recordar también alguna participación que tuve cuando la 20th Century Fox, los estudios me invitan para poder recrear el Heart of the Ocean, el corazón del océano, esta gema icónica de la película Titanic, que se perdió en los primeros 10 años antes del lanzamiento del relanzamiento que tuvo, y pues la joya no estaba. Entonces me pidieron que la recreara, que no había un boceto, no había algo con que guiarse, y empecé a trabajar con este proyecto que me entusiasmó muchísimo y que por primera vez trabajaba en el mundo del cine, eh, acompañando a una de las películas más importantes de la historia. Y fue así que diseñé 10 piezas únicas del corazón del océano, y que pues 8 de ellas ya están en colecciones privadas en diferentes lugares del mundo, porque pues es una historia que gusta, y es una pieza muy particular, creada en topacios blancos y zafiro azul, y la verdad es que es fascinante el poder eh, recrear estas historias fantásticas que te transportan a momentos increíbles cuando ves la película, y cuando como creativo te invitan a participar en producciones en donde te dan los personajes y te dicen es un personaje como con J-Lo en una película que se llama Plan B. Y entonces me dan las características, trabajo con los vestuaristas, me dicen cuál es el personaje, cuál es su historia, dónde vive, dónde trabaja, dónde se mueve, cuál es su círculo, cuál es su estilo en Nueva York, en Manhattan, y quiere tener un bebé, etcétera. Entonces, es ir creando a través de la experiencia previa, pues estos personajes también, e irlos formando, pues resulta por demás interesante. Bueno, y de las más recientes colaboraciones que recuerdo con mucho cariño, es el lanzamiento de la serie de Netflix llamada The Crown, la historia de la reina Isabel y bueno, de toda la corona británica, y que en la tercera temporada me pidieron que creara una corona con el estilo que yo definiese, ya que somos un país que no tenemos, por supuesto, realeza, pero siempre nos ha encantado todas las historias, y como creativo me dieron toda la libertad para poder crear esta corona, en la cual utilicé la inspiración de las flores que forman parte importante de mi colección, las monedas, las perlas, y cómo imaginaba una corona mexicana y cómo se llamaría. Y entonces, pues empezó esta parte del proceso de boceteo eh, creativo para poder integrar las diferentes colecciones en una sola pieza, y que acompañaría el lanzamiento para toda Latinoamérica de esta tercera temporada de esta exitosísima serie. Y fueron ellos quienes la producción de Netflix nos busca para poder trabajarlo. Y como trabaja, la verdad es que lo hacen de una manera muy ágil. Me buscaron un mes antes y había que hacer muchísimo, desde los bocetos, los videos de lanzamiento, todo lo que se requería en un periodo muy corto de tiempo para poder salir en el momento en el que iba a ser este lanzamiento ya en la televisión. Y entonces, pues acepté el reto, empezamos a trabajar, llegó la producción al taller Atasco para poder hacer la grabación de cómo se estaba creando la pieza. Todo esto lo hicieron muy, muy bien y muy ágilmente, pero lo que más me gustó es poder trabajar con libertad y poder nombrar a la corona como definiesa en su momento. La corona se llamó Frida, por supuesto en honor a Frida Kahlo, pero sobre todo al estilo que predominaba, que eran las flores dentro de esta corona. Y bueno, sin duda ha sido una de las colaboraciones más interesantes, intensas y bueno, como creativo más llenadoras que he tenido, así que pues se los comparto con muchísimo gusto. Bueno, y cuando lanzo esta primera colección en el 97, que se llamó Hielo Mate, que se lanza en esta torre de oficinas del World Trade Center de la Ciudad de México, al mismo tiempo, eso fue en noviembre del 97, estábamos lanzando para diciembre de ese mismo año en Madrid la misma colección.
Sin embargo, en ese punto, España pues tenía muchísimo más posibilidades, digamos, de entender la moda. Había muchos años anticipados en tener muchos creativos, muchos diseñadores, sobre todo textiles, más que de joyería, pero había muchos diseñadores ya y el común denominador de la gente sabía cuando hablabas cuál era el color de tendencia, cuál era el estilo que se iba a utilizar en los próximos 6 meses. Había un vocabulario dentro de las revistas de tanto de las franquicias internacionales como de las revistas de moda nacionales españolas, había un conocimiento mucho mayor del público en general de qué pasaba con la moda y qué estaría sucediendo los próximos 6 meses a partir de su lanzamiento. Y entonces me resultó mucho más fácil y mucho más ágil el poder entrar a este mercado porque entendían el concepto muy bien y a partir de entonces hacía las presentaciones tanto en México o seleccionaba cuál de los países en donde ya tenía participación a través de exposiciones, colaboraciones con desfiles, con diseñadores locales, italianos, españoles o franceses, estaría participando. Y en las ferias, por supuesto, internacionales, en donde vienen estas boutiques de diferentes lugares del país y de los países cercanos en donde te presentas, a conocer cuál es la propuesta que existe para las siguientes temporadas. Y entonces también me enseñaron a trabajar con mucho tiempo de anticipación, es decir, hoy las colecciones de 2026 están prácticamente terminadas en boceto y en algunos ya prototipo. Entonces hay que trabajar de una manera mucho más avanzada, mucho más ágil. Y algo que también los holandeses fueron quienes me recalcaron muchísimo es, Daniel, aunque tú diseñes 100 piezas en cierto momento porque la inspiración es inmensa, nunca te deshagas de ningún modelo, porque es posible que no vaya a ver la luz en esa colección, pero puede ser que la utilices en otro momento porque ya es el punto en donde vas a poder integrarla y ya la creaste. Y efectivamente, he seguido al pie de la letra su recomendación y su sugerencia, por lo cual una vez que creo toda la colección y algo no se queda dentro de ese lanzamiento, siempre está ahí porque no se sabe exactamente en qué punto va a poder integrarse. A veces son 5 años, a veces 3 años, a veces solamente una temporada, pero es interesantísimo el cómo eh, evoluciona y cómo la mente crea piezas que tal vez no estén listas todavía para salir a la luz y que poco a poco se pueden ir dando. Esta parte de presentar las colecciones a nivel internacional siempre me ha fascinado porque escucho comentarios tan diversos de una pieza creada en mi país, en mi taller, con mi equipo. Cuando en Suiza me preguntaban de dónde es la marca, cuando por primera vez nos presentamos en Basilea, en este mundo de la alta relojería, pues nosotros éramos, bueno, fui el primer diseñador mexicano que se presenta en Suiza junto con todas estas marcas globales y lo que se logra es pues una presentación impecable de la colección, del stand, del espacio y nos preguntan la gente que llegaba de todos los lugares del mundo de dónde era la marca. Pues mexicana. ¿Y de dónde es el diseñador? Pues mexicano. Pero las piezas, ¿en dónde se crean? Pues también en México. Y todo tenía este origen fascinantemente mexicano, con inspiración mexicana, siguiendo lo que en su momento pues los holandeses me dijeron que teníamos que tener muy presente en cada una de las colecciones y la verdad es que tenían toda la razón. Y es así como esta parte con el origen y una mezcla de el conocimiento de otros mercados y de otros estilos, uniéndolo con nuestro estilo tradicional, pero dándole ese twist y ese toque, pues es posible que de manera natural guste el mismo par de aretes que hoy presento en París, en México, en Milán y en Bogotá. Es pues un estilo que si bien tiene un origen latinoamericano, mexicano, pues tiene ese toque internacional y esas pinceladas que pueden llegar a cualquier país en cualquier momento y que tiene todo lo necesario para poder ser un triunfador en cualquiera de estas latitudes.
Bueno, y como tasqueño, definí en 2016 que quería pues crear un espacio en donde se uniesen diversas posibilidades de mantener estas generaciones que han venido creando joyería de forma artesanal y con un terminado único en el mundo. Tengo la oportunidad de conocer lugares en India, en Brasil, por supuesto en Estados Unidos, en Italia, en Holanda, en Asia, en donde se producen de manera masiva la joyería. Sin embargo, el encanto precisamente de México, que jamás podrá ser emulado de ninguna de las formas, es este terminado a mano, este brillo que toman las piezas cuando el artesano la toma entre sus manos y la pule en un motor y le da el brillo y le rescata esa pasión que se ha venido llevando por tantas generaciones y que se fue pues reconociendo cada vez más durante el siglo pasado y por supuesto en lo que va de este siglo. Y definí que quería crear este espacio taller que se llama Casa de Plata. Casa de Plata es un taller, por supuesto, donde se crean las colecciones, tanto las de joyería como las de ropa, y todo lo que tiene que ver con la parte muy manual y muy artesanal es creada en este espacio de 3,000 metros cuadrados en Tasco, en donde artesanas, mujeres, jefas de familia, hombres con una trayectoria increíble de reconocimiento de sus padres y de sus abuelos van dando forma y convierten cada una de las joyas en esculturas para ser portadas, para ser utilizadas, para adornar el cuerpo, pero con una técnica muy especial, manual completamente. Y entonces quise tener a estos grandes maestros artesanos de 50, 60 años mostrándoles a los jóvenes de 20, 30 años cómo se pueden forjar estas piezas con una manera extraordinariamente artesanal, pero también muy sofisticada y con un terminado único y totalmente diferenciador. Y entonces se vuelve también en una escuela, en donde se va transmitiendo este conocimiento y esta pasión por lo que se hace. Y tantas veces como me es posible y tengo la oportunidad de llevar a mis amigos que pues son conocidos en el mundo de la música o en el mundo de la actuación o en las artes creativas, y los invito para que conozcan Casa de Plata allá en Tasco. Quedan fascinados porque descubren, mis amigos, este fascinante mundo de cómo crear de cero una joya, desde un boceto hasta pasando por un martillado, por un cincelado y por todas las técnicas que logran darle forma a cada una de estas joyas increíbles, y cómo van tomando pues un poquito de la personalidad de cada uno de los artesanos y de las artesanas, por supuesto. Pero también ellos, los artesanos, se sienten apreciados, se sienten queridos, se sienten admirados por este trabajo fascinante que se logra, y que la verdad da mucho gusto ver la sonrisa en ambos lados de cuando están reconociéndose un cantante o un artista a otro, a un artesano que realmente logra esa magia con las manos y convierte una joya y sorprende a otro artista. Entonces, la verdad es que es muy interesante esta mezcla que se logra en este espacio que está justo en la punta de uno de los 7 cerros de Tasco y que tiene una vista espectacular. También busqué que tuviese una historia que contar adicionalmente, para quienes nos acompañan y conocen y nos visitan. Es el poder visualizar la historia de la platería en Tasco. Entonces hay piezas de William Spratling, hay piezas de artistas y artesanos de diferentes lugares del planeta, con lo cual se hace un pequeño museo para poder mostrar la platería de otras latitudes también en Tasco y ver las colaboraciones que se han ido dando. Se cuenta la historia de la nao de la China cuando transportaban en el imperio español los productos de Asia hacia Europa, y México era el punto medio, y ahí aprendimos muchas técnicas de lacado en estas cajas de Olinalá que luego yo convertí en bolsos de noche
coloridos y sofisticados, uniendo la madera de Olinalá del mismo estado, en Guerrero, con metales, gemas y muchos quilates de piedras, convertirlas en piezas de conversación para el evento en el donde la señora decida llevarlo y portarlo. Entonces es un punto de encuentro interesantísimo, creativo, y creo que la gente lo disfruta, y los invito para que nos acompañen y lo disfruten a través de las reservaciones que se hacen en redes sociales para poder conocer el espacio, porque es un espacio vivo, está trabajando todo el tiempo, no es un tour que se puede tomar en todo momento, está previamente identificado cuándo es posible, qué edades pueden estar con nosotros, pero es fascinante y la verdad lo disfruto tanto cuando estoy ahí que de verdad con mucho gusto y apreciación les invito para que nos acompañen. Bueno, la tecnología ha sido sin duda pues un factor importantísimo para poder a través de nuestros equipos, eh, tanto de diseño como de marketing, el poder ir transmitiendo esta idea creativa que se gesta en nuestro país, en este maravilloso lugar en Tasco, y que tiene toda una historia para contar. Y esta tecnología que avanza de manera constante, pues nos ha permitido llegar a latitudes que no teníamos consideradas con una rapidez extraordinaria, y ha sido una herramienta muy positiva en todo sentido. Es la misma herramienta que estamos utilizando también para llegar a otro grupo de personas, de hombres y de mujeres que disfrutan y aman de la creatividad, pero sobre todo del hecho a mano, del que sepas que esta pieza fue creada por otra persona y que no es una pieza masiva, es una pieza única, diferente, personal, que si bien tiene el mismo diseño, pero en el momento en el que las solicitas a través de alguna de las plataformas eh, de la boutique online, o vives la experiencia en una tienda Daniel Espinosa en diferentes lugares de México y del mundo, eh, vives esta creatividad y esta pasión que se tiene al momento de diseñarse, al momento de crearse y, por supuesto, al momento de seleccionar la gema que acompañará cada una de las joyas, y que irán a diferentes lugares del planeta con diferentes personalidades. Y me encanta conocer pues esta retroalimentación fabulosa a través de las redes sociales que por un lado les comparto para que puedan estar atentos a todos los lanzamientos que tenemos. Mi cuenta de Instagram es @de Espinosa Joyero. La cuenta @de Jewelry es la cuenta de la marca. Y por supuesto en todas las plataformas nos encontramos. Pues será un placer mantener esta charla con todos y cada uno de ustedes. Les invito para que disfruten y conozcan de este fascinante mundo de la joyería mexicana, creada en México para todo el mundo. Agradezco profundamente a Amazing Speakers este espacio que me han dado para poder compartir con todos ustedes mi historia, la magia de estas manos mexicanas creando joyas para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias.